ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como todos los jueves corresponde nuestro bloque jurídico. El día de hoy ya nos acompaña nuestro amigo, Pablo Contreras, con quien vamos a estar conversando sobre compraventa, cesión de derechos y derechos hereditarios de inmuebles. Así que Pablo, primero que todo, gusto de verte y saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Gusto estar acá nuevamente. Eso, ¿mucho frío afuera? Muy helado. Muy helado. Bueno, aquí le tenemos estufa, esperemos que esté más cómoda acá. Así que Pablo, te doy el pase para que comience con su clase magistral de todos los jueves. Bueno, esta temática también la quise traer a colación, bueno, para también que la gente lo sepa. Yo normalmente hablo de cosas que la gente constantemente nos está preguntando, para que en el fondo sea un aporte para las personas que van a escuchar en el fondo el programa. Ahora, normalmente la gente nos pregunta no sobre quiero comprar una propiedad, sino que nos pregunta, me ofrecieron un terreno o me ofrecieron un sitio y pasa tal y tal cosa. Entonces, lo primero es que cuando ustedes quieran comprar un terreno, quieran comprar una propiedad o van a recibir una herencia, tienen que entender la diferencia entre ser dueño y ser dueño o de una porción de una propiedad. Ahí vamos a explicarles un poquito qué significa cada cosa. A ver, yo creo que todos tenemos más o menos claro que ser dueño significa ser el propietario de algo. Pero la verdad es que en el derecho propiamente tal, las cosas no son tan sencillas, ¿ya? A ver, para ser dueño de algo, la ley nos dice que yo tengo un derecho de dominio. El derecho de dominio es justamente esto de ser propietario de algo y que todo el resto o las demás personas sepan que yo soy propietario de ese algo. Es decir, que no hay alguien que me dispute la propiedad, ¿ya? Entonces, eso es el derecho de dominio, el ser dueño de un bien que puede ser un bien inmueble o puede ser otro tipo de bienes, como este computador, como el micrófono, como el teléfono. La diferencia entre los bienes muebles y los bienes inmuebles es que los bienes inmuebles en nuestro país, para yo ser dueño, tengo que estar inscrito en un registro público. Y ese registro público es el conservador de bienes raíces, ¿ya? Entonces, para ser dueño en Chile de un bien inmueble, yo tengo que estar inscrito en el conservador. Si alguien me dice, mire, la verdad es que me ofrecieron venderme un terreno, pero el terreno no está inscrito, o la persona que me lo vende no tiene inscripción, ¿lo puedo comprar? Ahí inmediatamente ustedes tienen que darse cuenta que esa persona no les puede vender a ustedes una propiedad porque no es dueña de esa propiedad. Si no está inscrito, no es dueño. Y por ende no va a haber derecho alguno que les pueda transferir, salvo en casos muy puntuales que ahí lo vamos a abordar. Pero la regla general es que no pueden comprar propiedades que no están inscritas o a personas que no tienen sus derechos inscritos, porque se van a ganar un tremendo problema, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro que para ser dueño de bienes inmuebles, yo tengo que estar inscrito en un registro que está en el conservador de bienes raíces, que se denomina el registro de propiedades del conservador de bienes raíces. Ahora, lo que mucha gente preguntará, ya, pero ¿en qué conservador? Va a depender del lugar donde se encuentre la propiedad. Si la propiedad, por ejemplo, está en Maule, va a ser el conservador de bienes raíces de Maule. Si está en San Javier, conservador de bienes raíces de San Javier. En el fondo, lo primero es averiguar en dónde está esa propiedad y si esa comuna tiene conservador de bienes raíces, porque no todas las comunas tienen conservador, lo que no significa que no está en algún lugar. Por ejemplo, si la comuna es Pencahue, va a estar en la comuna de Talca. Si la comuna es Villalegre, va a estar en la comuna de San Javier, porque son pueblos que no tienen... En comunas aledañas, básicamente, que no puede llegar rápido. Claro, normalmente van a estar ahí. Entonces, y la otra pregunta es, bueno, ok, yo me quiero comprar una propiedad, una persona me dice que es dueño, pero no tiene los papeles. ¿Los puedo conseguir en algún lado? La verdad es que es bastante sencillo, porque el registro de propiedades del conservador de bienes raíces es un registro público, es decir, cualquier persona puede ir a la comuna donde se encuentra ese conservador de bienes raíces y con el nombre de la persona van a poder buscar si tiene una propiedad o no. Ahora, si solo tienen el nombre, obviamente les van a entregar todas las propiedades que esa persona pueda tener, que podría tener solo una y la van a encontrar inmediatamente, o podría tener 10, 15, 20 propiedades, y ahí ya la cosa se complica un poquito más. Entonces, yo puedo saber si una persona que me quiere vender una propiedad es dueña de una propiedad, por mucho que diga, es que yo no tengo los papeles, que no tengo el documento, eso no es un motivo para no encontrarlo. Ese documento va a estar porque este registro público lo guardan de manera permanente los conservadores de bienes raíces. Ya. Entonces ya tenemos claro que para ser dueño tengo que estar inscrito y esa inscripción es pública y yo la puedo revisar en cualquier momento.
¿Esa inscripción vence? No. Las inscripciones de dominio son perpetuas, dice la ley. Es decir, da lo mismo si esa persona pasan 100 años, va a seguir siendo dueña. Obviamente, si fallece, va a pasar a sus herederos, pero van a seguir siendo dueños. No se pierde por el mero hecho de que yo no ocupe la propiedad, que no esté en el lugar. Ese derecho, como dice la ley, es perpetuo. Mientras yo viva, va a ser mío, por así Claro, decirlo. salvo que otro la adquiera por otro medio. Y ahí vamos a llegar a ese punto. Entonces, algunos dirán, bueno, pero la verdad es que a mí la persona que me vende es el dueño. Pero esa persona que me vende dice que me va a ceder derecho o me va a dar una parte de la propiedad, ¿ya? Y aquí ya el tema se empieza a complejizar. Y yo creo que la mejor manera de abordarlo es pensando en este computador. Yo no sé, yo creo que vamos a presentar este teléfono. Si ustedes ven este teléfono, yo digo que soy el dueño. Pero ¿Sí? imaginemos que esto es una propiedad. Entonces alguien me dice, yo te quiero vender una parte de mi propiedad. Entonces alguien me va a decir, ok, yo te voy a vender de aquí para acá de mi propiedad. Entonces va a ser tuya y vamos a la notaría y hacemos una cesión de derechos. La verdad es que eso jurídicamente se puede hacer, pero no funciona de esa manera. Cuando a mí me venden parte de una propiedad y me dicen, esto va a ser tuyo en un porcentaje de un 20% que equivale a 1000 metros, por ponerte un ejemplo, yo no voy a ser dueño de esta parte del teléfono. Yo voy a ser dueño de un 20% de todo el teléfono. ¿Eso qué significa para los efectos prácticos? Que mi terreno no está de aquí para allá. Claro. Está en alguna parte de este lugar, pero no en un lugar determinado. Entonces alguien puede decirme, sí, pero es que a mí el caballero me dice que yo instalo una cerca y voy a tener mis 1000 metros que equivale al 20% de los 5000 metros que él tiene. La verdad es que en la práctica ustedes pueden hacerlo, pero ustedes no van a ser dueños jurídicamente de esos 1000 metros. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de yo comprar una porción de una propiedad a una persona que no va a estar radicada en ninguna parte jurídicamente? A lo mejor físicamente sí. Es que si el día de mañana esa persona, por ejemplo, fallece, yo voy a ser parte de la comunidad de los herederos de esa persona. Porque yo voy a tener un 20% y el otro 80% lo van a tener los herederos. ¿Y qué pasa si esas personas, por ejemplo, ahora quieren vender la propiedad? Y yo se los digo, ¿por qué? Porque ustedes no son dueños de la propiedad. Ustedes son dueños de una cuota de la propiedad, que es Ya, un pero por 20%. ejemplo, ¿qué pasa en esos casos si no hay acuerdo? Se vende. Si no se vende, si Se tú remata no- la propiedad. Ya, si no hay acuerdo en la parte, se remata. Y yo O sea, igual sale trasquilado. y yo la lo que persona. tenga construido ahí, lamentablemente Por eso, lo perdí. claro. Podré cobrar una cuota mayor porque yo hice la construcción de ese 20%, pero lo voy a perder igual. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño. Claro. Yo soy partícipe en una comunidad No. y yo no soy dueño de una parte determinada de esa comunidad, sino que está en algún lugar, indeterminado. Entonces, el consejo es, cuando ustedes les ofrezcan que les van a ceder derechos de una cuota sobre una propiedad, es un problema tremendo, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos sí se puede? ¿Ya? Porque la mayoría de la gente, ¿cuándo lo hace? Cuando dice, chuta, la verdad es que 5000 metros, por ejemplo, en un terreno rural, es mucho, yo no necesito tanto, es más barato comprar 1000 metros. Lo que pasa es que la ley señala que yo no puedo subdividir una propiedad en menos de 5000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué ocurre? Al menos en un terreno agrícola, urbano, la situación es distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, bueno, voy a comprar los 1000 metros, me dijeron que se podía, y la verdad es que la única forma que se puede, jurídicamente hablando, es entregar esta cuota de los derechos que yo tengo. Y me voy a hacer dueño en parte de una propiedad, no de 1000 metros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a poder inscribirme en el conservador de bienes raíces, en principio, porque algunos conservadores lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido en un mecanismo para poder evadir la superficie predial mínima, que son los 5000 metros cuadrados. Entonces muchos conservadores de bienes raíces hoy día incluso están rechazando inscribir este tipo de escrituras porque dicen que lo que buscan, y que es verdad, es dividir la propiedad en estricto rigor en terrenos más chicos, inferiores a los 5000 metros cuadrados, que es la cabida ¿Y mínima. jurídicamente se puede hacer eso? ¿Se puede negar? Jurídicamente la ley dice que puede el conservador de bienes raíces. Perfecto. Puede Sí, para interpre- que también quede claro. Sí, exacto. Y de hecho, Obviamente. hoy en día me parece que prácticamente todos los conservadores de la región están negando estas inscripciones. Para que lo tenga claro la Para que gente lo que tenga está claro. como pensando en eso. Por eso te lo consultaba como en la práctica, si es legal, porque muchas veces puede decir como no me quisieron hacer el trámite, bla, 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 bla. Claro. Ahí sí, Entonces, ¿oli? Ah, entonces, se fijan, aquí se encuentran con un doble problema. Tenemos Claro. el problema práctico de que a lo mucho puedo llegar a ser dueño de una cuota de esto, claro. pero además no voy a estar inscrito. Entonces, imagínense Voy a el estar siguiente- como en el aire. en el aire. Imagínense el siguiente problema. Esta persona me transfirió estos 1000 metros. Yo me instalé ahí. Me llegué ahí y dije, no, si con los herederos no van a haber problema porque el caballero dijo que no me preocupara por los herederos.
Pero ¿qué pasa si el caballero ahora viene? Porque si se fijan, yo no pude inscribir. Entonces este caballero tiene un título de dominio, donde en ninguna parte dice que vendió 1000 metros. ¿Y qué ocurre si el caballero va y lo vende? Sí, po. Y vende los 5000 metros, no 4000. Porque No, su título dice que tiene 5000. Adiós vaquero con la persona que compró los 1000 metros. Y el nuevo dueño se va a encontrar conmigo adentro y me va a preguntar, oye, pero ¿y qué hace usted aquí? No, lo que pasa es que él me vendió 1000 metros. A ver, muéstreme su escritura. Y yo probablemente voy a tener una escritura, la voy a poder mostrar. ¿Y está inscrita? No, no está inscrita. Lo lamento. Fin de la discusión. ¿Y qué probablemente va a pasar? Esa persona me va a demandar en un juicio y me va a sacar de la propiedad y voy a tener que hacer abandono tarde o temprano. Me podré defender, podré alegar un montón de circunstancias, pero al final del día, como lo hablamos desde el inicio, ¿quién es el dueño? Aquella persona que tiene inscrito un título de dominio. Y yo no lo voy a poder tener inscrito. ¿Y esta persona cómo lo adquirió? Comprándole al propietario original, le transfirió los 5000 metros y lo inscribió. Entonces, se van a ganar un tremendo problema si ustedes compran una propiedad en un derecho. Porque primero, no lo van a poder inscribir. Y segundo, cuando esa persona fallezca o transfiera su resto o su totalidad en realidad, Claro. yo me voy a ver enfrentado a personas a las que no conozco. Yo podría tener una tremenda confianza con la persona con la cual hice este negocio, pero probablemente no con estos terceros que en el día de mañana van a adquirir la propiedad y con todo derecho también pueden decir, yo no tengo nada que ver con el negocio que podrá haber hecho este caballero con anterioridad con usted, pero yo al menos no lo hice. Entonces, y además esas personas están de buena fe, porque como no está inscrito, tampoco pudieran saber que existía este problema. Así que es un tremendo problema. Ya. Es un problemón en Ahora, ese sentido, pues. ¿En ningún caso se pueden ceder derechos sin que esto sea perjudicial? La verdad es que sí. Hay casos en que se puede. Pensemos en un terreno ya no de 5000 metros. Pensemos que esto es un terreno de 3 hectáreas. Ya. Y dicen, te quiero ceder un 20%. Si nosotros sacamos una proporción 3 hectáreas serían 6000 metros cuadrados. Entonces la verdad es que nos damos cuenta que esos 6000 metros cuadrados son mayores a los 5000 metros que son la superficie predial mínima. Entonces eventualmente yo podría, a través de un proceso posterior, dividir esta propiedad y que a mí me toque una cuota que efectivamente corresponda a la cuota que yo compré. Ahora, ¿es práctico hacer esto? No. ¿Y por qué no es práctico? Por una cuestión bien sencilla. Porque me voy a ganar un problema que tiene solución, pero un problema al final del día. Porque supongamos que este caballero no está dispuesto a dividir la propiedad. Entonces yo voy a tener que ir a un juicio, que es un juicio de partición, donde yo voy a tener que forzarlo a dividir la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene la posibilidad de subdividirse en una cabida inferior. Pero obviamente vas a tener que ir a un juicio con todo lo que ello conlleva, los gastos que les va a cobrar el abogado, el juez partidor es un juez que no está en la justicia ordinaria, por ende también cobra por su gestión. Entonces es un tremendo problema que yo me voy a ganar. ¿Y cuál es la solución? Si yo le estoy comprando a una persona un 6000 metros, por ejemplo, que haga la subdivisión, porque puede hacerla perfectamente, porque la persona, como es dueña de 3000 metros, puede dividir 6000 metros y el resto quedárselo, y una vez que se genere esta subdivisión predial, me va a poder vender a mí ya no derechos sobre la propiedad, sino que la propiedad en sí mismo, es decir, estos 6000 metros que van a tener un título de dominio, van a tener un rol propio y una cabida propia, y yo ahí sí voy a poder decir, de aquí para acá es mío, y de ahí para allá del caballero. ¿Por qué? Porque se autorizó por parte del Servicio Agrícola Ganadero, por el Servicio de Impuestos Internos y por el conservador esta subdivisión. Entonces, yo ahí sí voy a ser dueño. Ya. Pero existe otro caso en el cual la situación es más compleja. Y yo creo que a todos a todos les ha tocado. Las herencias. Sí. Las herencias. Por eso mi mamá dice que ella no nos va a dejar nada para que no peleemos. Exacto. Entonces, porque cuando hablamos de una casa, bueno, el asunto es muy sencillo. Si somos 5 dueños, yo no soy dueño del baño, el otro de la cocina y el otro no. No, pues se vende, se Está reparte. claro que se tiene que vender y se tiene que repartir. Pero la cosa cambia un poquito cuando es un terreno. Ya, entonces nos podemos encontrar con dos escenarios súper diferentes. Un terreno de 5000 metros en que somos 5 personas los dueños y volvemos al mismo problema original. No puedo dividirla en 1000 metros cuadrados y no somos dueños de ninguna parte de esa propiedad, en ningún lado está radicado. Entonces no podría yo ir al Servicio Agrícola Ganadero o al conservador y decir divídame 1000 metros, porque no se puede jurídicamente hablando. Esto, lo mismo que opera para las personas que cuando compran estos derechos, va a operar para los herederos. Todas estas personas se llaman comuneros. Comuneros son aquellas personas que son dueñas de una cosa en común, pero que no pueden fraccionarla. Pero también me podría pasar el escenario 2, que la propiedad tenga las 3 hectáreas y si dividimos entre 5 nos da los 6000 metros. Entonces, ¿podríamos dividir en este caso la propiedad? Sí, podríamos dividirla. Pero aquí también nos enfrentamos a un problema.
¿Cuál es el problema? Que tenemos que estar todos de acuerdo para dividirla en los 6.000 metros. Porque parece tener mucho sentido. Alguien diría, pero ¿cuál es el problema de dividir en 6.000 metros? O sea, todos vamos a tener un título de dominio, cada uno va a tener su parte, nos vamos a quedar en la indivisión. Pero es que hay muchos factores por los cuales esto podría no suceder. Ejemplo, factor 1, que uno de los herederos esté ocupando completamente ese campo y no le permita a los otros usar el campo. Claramente él no va a querer subdividir porque va a perder el resto. Que uno de los herederos, por ejemplo, haya fallecido y los hijos no los conocemos, qué sé yo, o no hay relación con ellos. Escenario 3, la persona no quiere porque considera que era un bien de la familia y no quiere dividirlo porque significa que los demás van a vender y se va a perder. Y esto pasa en el día a día. Ah, claro. Entonces, alguien aquí podría decir, ya, pero es que esto es un problema que lo heredan, entonces va a tener una solución porque van a poder ir en juicio de partición. Pero es que algo que pasa permanentemente es que estas personas que son dueños de estos derechos hereditarios los pueden vender. Y se los pueden vender a un tercero. Y van donde una persona y le dicen, mire, ¿sabe qué? Estoy vendiendo mis derechos sobre esta propiedad, usted va a tener 6.000 metros. Y la verdad es que si uno lo mira, pareciera que tiene toda la razón. Y ocurre mucho que la gente dice, ok, voy a poder comprar a esta persona los derechos y voy a tener 6.000 metros. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Claro, en principio ustedes van a tener una cuota que si lo llevamos a cifra equivale a 6.000 metros cuadrados y por ende uno diría, sí, tiene sentido. Pero ¿qué pasa si los herederos no quieren subdividir? Nuevamente nos vamos a ganar un problema, porque vamos a tener que ir a un juicio de partición, obligarlo a hacer la subdivisión, pero además se pueden encontrar con un problema más grande que el anterior, porque cuando ustedes compran directamente una propiedad, ¿ya? Ustedes ya saben lo que están comprando, pero si ustedes compran derechos hereditarios de plano y no sobre los derechos sobre esa propiedad, porque aquí hay dos formas de comprarlo. Yo te compro tu derecho, tu calidad de heredero, o te compro solo los derechos de la propiedad. Si te compro tu calidad de heredero, yo estoy ganando no solo los bienes, sino que también las deudas. Y claro que podrían haber deudas y podrían haber obligaciones. Entonces la verdad es que ¿se pueden comprar derechos hereditarios? Sí, se pueden comprar, pero hay que hacer un estudio de título muy acabado para saber en el fondo qué es lo que están comprando y cuál va a ser el problema futuro. Ahora, ¿existen motivos por los cuales alguien dijera, yo quiero comprar un derecho hereditario? Y la verdad es que sí, hay motivos por los que alguien podría querer comprarlo. Supongamos que esta es una sucesión que tiene muchos problemas y saben que va a ser un lío poder subdividir esto. Y tenemos una propiedad que vale, ejemplo, 100 millones de pesos. Y yo tengo una quinta parte, es decir, 20 millones de pesos. Yo podría perfectamente vendérselo a alguien por 10 millones. Y que esa persona se haga cargo del problema y lo solucione. Y obviamente esa persona lo va a solucionar en un tiempo más o menos largo, pero va a ganar el doble de lo que invirtió. Entonces puede ser en realidad un mecanismo para comprar una propiedad, pero teniendo presente que tienes que comprarle a un precio de ocasión, porque si lo van a comprar al valor que vale, se van a ganar un problema porque pueden pasar en realidad años en solucionar este tema. ¿Cuánto puede tardar, por ejemplo, un juicio de partición? 2 años, 3 años inclusive. Hay algunos que duran más, pero va a depender de la complejidad. Claro. Si solo es un terreno, probablemente va a ser mucho más rápido. Pero si ustedes están comprando, un ejemplo, una cuota en un terreno, pero resulta que además esta familia es dueña de muchas otras propiedades, probablemente se van a ganar un problema tremendo, porque a lo mejor va a ser difícil que las personas se pongan de acuerdo en vender. Así que ustedes van a ser además el eslabón más pequeño de un problema mucho más grande. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, pero les recomiendo estar muy bien asesorados para hacerlo. Entonces, cuando ustedes quieran comprar un terreno, tienen que tener súper clara esta diferencia entre ser dueño propiamente tal y estar inscrito en el conservador de bienes raíces y que me quieran transferir una cuota. Entonces, son diferencias importantes. Entonces, cuando compren, traten siempre de comprar una propiedad porque si no se van a ganar un tremendo problema. Ahora bien, ya, me decidí, quiero comprar, ¿ya? La verdad es que como Pablo Solvente va a comprar la propiedad. Ok, ya, da lo mismo finalmente 10.000 metros cuadrados. Pero mire, si da lo mismo si compran la propiedad o si quieren comprar una cuota. Ya, ok. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? Porque aunque esto parezca increíble, hay gente que a mí me sigue llamando permanentemente diciendo, compré una propiedad, le pasé la plata, pero no firmé nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? La verdad es que lo primero que tienen que tener claro es que cuando ustedes van a comprar una propiedad tiene que hacerse una escritura pública. Sí. No hay otro mecanismo para poder traspasar derechos si no es por escritura pública. ¿Por qué yo hablo de escritura pública y no de compraventa? Porque va a depender de lo que yo esté comprando. Si yo estoy comprando una propiedad propiamente tal, ya sea que estoy comprando la totalidad de la propiedad a la persona o le estoy comprando a varios herederos, pero que todos juntos son dueños de la propiedad, eso se llama compraventa.
¿Y qué es lo que va a conducir a eso? A un título de dominio, donde va a decir que yo soy dueño de todo el inmueble. ¿Ya? Esa compra-venta se hace por escritura pública, pero también puede ser que yo me decida a comprar derecho, ya sea que compre derecho hereditario o le compre una cuota a una persona, lo cual ya dijimos que no es muy recomendable, pero imaginemos que yo lo Pero hago. ¿qué se puede hacer? También se tiene que hacer por escritura pública. Si ustedes no lo hacen por escritura pública, el día de mañana no van a tener cómo demostrar que ustedes son dueños, ¿ya? Entonces, ok, estamos claros, se hace por escritura pública. ¿Quién redacta esa escritura pública? Normalmente lo hacen los abogados, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ese abogado les va a poder, primero, porque la ley así lo exige, y segundo, porque ese abogado va a poder decirle si la propiedad está en estado de ser comprada. Y uno diría, pero ya, ¿y en qué caso uno podría no poder comprar una propiedad si la persona es dueño? Un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando ustedes compran una propiedad con un subsidio servio, el servio le establece una prohibición. Sí. De que no van a poder vender esa propiedad, o en realidad ni vender, ni arrendar, ni constituir ningún tipo de gravamen durante 5 años. Algunos pueden decir, bueno, son 5 años, pero ojo, que hay algunos que tienen prohibiciones de hasta 20 años. Entonces es tremendamente importante que ustedes cuando van a comprar una propiedad se asesoren por un abogado porque se pueden encontrar con problemas. Se pueden encontrar que la propiedad está embargada, por ejemplo. Supongamos que esta persona que les está vendiendo a ustedes va y le dice, no, yo te voy a venderme una propiedad, son 20 millones, hagamos una promesa, y esto es típico, hagamos una promesa primero, me adelantas la mitad del precio y la escritura de compraventa la firmamos al final. Tú le pagas los 10 millones, vas a firmar la compraventa, tú vas a poder firmar el documento, si no va a haber problema. El tema es que cuando tú llevas esa escritura al conservador de bienes raíces, el conservador te va a decir, no, yo no puedo transferir esta propiedad porque tiene un embargo, porque este caballero lo demandaron y debe 200 millones de pesos. Y esto que parece una cuestión que parece una estafa o casi de película que te pasa muy poco, pasa demasiado. Les voy a poner ejemplos de casos prácticos. Una persona tiene un terreno de 30 hectáreas, lo divide en 60 lotes de 5.000 metros y luego empieza a hacer promesas de compraventa para venderlo. Y uno dirá, ¿por qué hacen promesas de compraventa? Porque el proceso para poder subdividir este terreno tarda, y tarda bastante, porque tiene que ser autorizado por el SAC, hay que construir los caminos de servidumbre, entonces no es tan rápido hacerlo, pero obviamente uno dice, si yo compro ahora, y esa es la oferta normalmente que tiene este tipo de negocio, va a ser más barato que cuando esté todo listo. ¿Por qué? Porque los vendedores utilizan parte de ese dinero para hacer todo este proyecto de urbanización, entregar los lotes con las calles, con la luz, algunos está con el agua o con los pozos, entonces parece ser un muy buen negocio y la gente va y anticipa parte del precio. Claro. Pero ¿cuál es el problema que puede ocurrir? Y esto pasa, que esta persona a su vez tenga deudas con un banco y no logre pagarlas y el banco va a ir y le va a embargar la propiedad. Entonces cuando haya terminado todo el proceso y quiera venderle la propiedad, se van a dar cuenta, estas personas que están comprando, que no se puede transferir la propiedad porque la embargó un banco. Entonces me voy a encontrar con un tremendo problema. Yo a esta persona le adelanté 10 millones, él no me puede cumplir, no me puede transferir porque le debe mucha más plata al banco y el banco no va a autorizar esta transferencia, pero además de eso no me va a poder devolver la plata porque la plata la usó para hacer la subdivisión. Y ahí en esos casos, ¿qué puede hacer esta persona que quedó como víctima, por así decirlo? En estricto rigor puede demandar, si efectivamente puede demandar. Ya, pero igual va a ser un juicio engorroso. Por supuesto, porque va a tener que embargar esta misma propiedad, sacarla a remate, el otro banco también la va a sacar a remate, y aquí va a ser importante saber si la deuda que esta persona tiene con el banco es superior, por ejemplo, a lo que vale la propiedad. Claro. Si es superior la deuda, probablemente yo no toque nada, porque normalmente los bancos van a tener una garantía hipotecaria, claro, que los va a respaldar y va a hacer que el proceso sea más rápido. Entonces, realmente el tema de las compraventas es súper complejo y la recomendación siempre es recurrir a un abogado, porque uno nunca sabe con la sorpresa que se va a encontrar. Otro ejemplo práctico, revisé la propiedad, fui yo mismo, entendí un poco, fui al conservador y me dijo, no hay ningún problema, la propiedad no tiene hipoteca, no tiene embargo, no tiene nada. Cómprela. La compro. Y voy a la notaría, llevo los documentos y listo. Pero resulta que al momento de hacer la compra-venta me encuentro que la propiedad tenía deuda de contribuciones, que debía 15 millones de contribuciones. Y lo peor que va a ocurrir acá es que yo ni siquiera voy a poder inscribir la propiedad porque el conservador me va a decir, no, la propiedad no tiene por la deuda. deuda. Mientras no se pague, ¿y qué hacemos aquí? ¿Quién la paga? Obviamente la debiese pagar el dueño. Pero ¿y qué pasa si el dueño dice, es que yo no tengo la plata? Porque uno puede decir, sí, pero es que yo te estoy pagando. Pero ¿cuándo paga uno normalmente? Y esto es un consejo también, cuando compren una propiedad, no paguen el dinero al tiro. Porque se pueden encontrar con cualquiera de estas sorpresas. Incluso podría ser que esta persona vendió la propiedad un día antes a otra persona. Entonces, el consejo es, se hace un vale vista,
ese vale vista se deja en el notario con una instrucción, con vale vista por el total del precio, que los 20 millones los va a tener el comprador cuando la propiedad esté inscrita en el conservador. Y ese vale vista yo tampoco lo puedo retirar, entonces esto le da una seguridad tanto al comprador, porque el comprador va a decir, cuando esté inscrita, se paga. Y el vendedor va a decir, el comprador no puede retirar el vale vista porque solo lo puede retirar si la propiedad no se inscribe. Entonces ambas partes quedan perfectamente seguras. Esa es la manera correcta en el fondo de hacer una compraventa. Qué buen dato ese, ¿eh? Sí. La verdad es que ahí ambos quedan seguros de que este negocio va a funcionar. Hay una garantía para ambos. Y si no funciona, lo peor que va a pasar es que yo voy a tener que retirar el vale vista y el notario me lo va a devolver y yo voy a recuperar la plata y el vendedor no pudo vender pero se quedó con su propiedad. Es decir, nadie sale perdiendo el negocio, salvo por la pérdida de tiempo. Pero obviamente perder plata es mucho Pero más mejor importante. perder el tiempo que la plata. No, devuélvame la Exacto. plata. Y los vale vista, para la gente que tenga una duda que piensa que es como un cheque, no es como un cheque, porque mucha gente piensa que es lo mismo. La diferencia entre un vale vista y un cheque, que el cheque es una promesa de pago, Sí. que puede o no estar el dinero. Obviamente si no está el dinero yo voy a tener ciertos derechos, iniciar un proceso penal, pero me voy a ver metido en un problema tremendo si es que el cheque no tiene fondo. Mientras que el vale vista, para poder ser emitido, yo al banco le tengo que entregar los 20 millones. El banco toma los 20 millones, los guarda, no los puede entregar salvo a la persona que venga con ese vale vista a cobrarlo. Entonces, si hay un vale vista, significa que hay dinero propiamente tal resguardado en un banco que yo voy a poder cobrar. Salvo que el vale vista sea falso, pero eso la verdad es que es de muy poca ocurrencia, porque la verdad que hay forma de verificar los vale vistas si el dinero está en el banco, los documentos tienen ciertos sellos que son muy difíciles de copiar, entonces en general cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo se va a poder dar cuenta que en realidad no es muy difícil que eso ocurra. Ya. Entonces, ya tenemos claro que tiene que ser una compraventa y que esa compraventa tiene que estar inscrita o puede ser una cesión de derechos. Y en esa cesión de derechos, que también se hace por escritura pública, voy a tener que llevarla yo después de hacer la escritura. Y aquí, ojo, aquí viene lo más importante, la compraventa no me hace dueño. Eso tienen que tenerlo muy claro, porque hay gente que lamentablemente ha hecho compraventas y no las inscribe. Lo que me hace dueño a mí en Chile de una propiedad es que la propiedad esté inscrita a mi nombre en el conservador de bienes raíces. Entonces, la escritura, ya sea compraventa o cesión de derechos, es una forma en que yo voy a poder llevar al conservador de bienes raíces ese documento e inscribirlo a mi nombre. Si yo no lo inscribo, o el conservador por el motivo que sea lo rechazó, yo no me puedo quedar tranquilo, porque significa que no soy dueño. Y esa persona el día de mañana lo va a poder vender a cualquiera y yo voy a perder, en realidad. Después voy a poder demandar a la persona, todo lo que uno quiera, pero en un juicio y con una incertidumbre si voy a poder recuperar mi dinero, porque una cosa es tener la razón y otra cosa es que la persona tenga el dinero para poder responderme, que son cosas totalmente distintas. Sí. Entonces, el consejo es, este proceso siempre háganlo asesorado, porque la persona, el abogado, va a saber cómo hacer todo este trámite y si ocurre cualquier problema. Les pongo un ejemplo de problemas recurrentes de esto. Si ustedes hacen una escritura y no hay ninguna mala intención de ninguna de las partes, la llevan al conservador y algo quedó mal hecho, se anotó mal un número, se anotó mal algo de la propiedad, el conservador le va a decir, no, tienen que arreglar esta escritura y cuando la arreglen, ustedes pueden volver a hacerla. Y hay que hacer algo que se llama una escritura rectificatoria. Pero ¿qué pasa? Que nos podemos encontrar con múltiples escenarios, porque entre que eso ocurra y que lo tengamos que hacer de nuevo, pasar 2 o 3 meses. Esa persona se puede haber ido al país, esa persona puede haber fallecido, que es cuestiones extrañas, pero pasa. Esa persona puede no querer firmar más, esa persona puede haber firmado pero autorizado, por ejemplo, por su cónyuge. Y resulta que el cónyuge fue una vez y la verdad es que ya no está dispuesto a ir. ¿Y qué pasa si no va? Nos quedamos todos de brazos cruzados. Entonces, el consejo ahí es que se coloca una cláusula y en esa cláusula se da un poder, normalmente el abogado que redactó la escritura, para que ese abogado lo pueda rectificar el día de mañana y ninguna de las partes tenga que venir. Entonces, la recomendación siempre va a ser esa: asesórense por un abogado, cualquiera sea, que los pueda ayudar en este proceso, porque estamos hablando de que normalmente cuando uno compra una propiedad es de 10 millones hacia arriba y mucho más dinero que ese. Entonces, pues, no estamos hablando de... Ojalá encontrar una propiedad de 10 millones de pesos. Dígame dónde está, te voy a encontrar propiedad de 10 millones. Puedes encontrar derechos, hay pequeñas propiedades ubicadas en lugares muy inaccesibles que puedes comprar a 10 millones de pesos, sí hay. Pero la verdad es que no, tampoco es muy recomendable, pero cada uno puede hacerlo. No, sí, vos, Pablo, si convengamos también, pues hay que buscar ahí algo bueno. Entonces,
Los consejos son un poquito ese, y para ir recapitulando esto. Lo primero es que la persona que les va a vender a ustedes tiene que tener una inscripción en el conservador de bienes raíces. Si no la tiene, por ningún motivo le vayan a comprar. Salvo que se asesoren por un abogado y el abogado les diga que se puede hacer. Porque hay ciertas cosas que también se pueden hacer de repente, pero ahí ya es un tema más complejo. En segundo término, si ustedes van a comprar una propiedad, eviten comprar acciones y derechos, ya sean acciones y derechos normales o acciones y derechos hereditarios. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser dueños, sino que van a ser comuneros de una parte de algo que no está en ningún lado. Por mucho que ustedes le coloquen una reja o un cerco, el día de mañana eso puede quedar en absolutamente nada. Claro. ¿Ya? Y lo tercero, que cuando hagan una compra-venta, háganlo asesorados, idealmente por un abogado. ¿Por qué? Porque el tema de las compraventas requiere redactar una escritura e inscribirla en el conservador de bienes raíces y revisar que todos los títulos estén correctos, que no tenga prohibiciones, que no tenga embargo, que no tenga eventualmente expropiaciones, que ese es otro tema tremendo. Claramente. Que ustedes pueden comprar una propiedad y ser expropiada al mes siguiente, o incluso ya están en proceso de expropiación. Y eso normalmente no va a estar inscrito en el conservador de bienes raíces. Hay mecanismos para poder revisar esto y para poder saberlo con anticipación. Pero ojo, que una expropiación no siempre es una pérdida. Ahí hay que tener un poquito de ojo con eso. Eso podríamos tocar ese tema en un futuro podemos tocar las expropiaciones, cómo funciona, ¿cierto? cuándo puede convenir, cuándo no. Sí, hay ciertos temas que pueden ser interesantes por ahí. Entonces, los consejos son un poquito eso, consulten con un abogado y preocúpense de que la persona que les venda sea dueño y nunca, pero nunca, por ningún motivo, hagan una compraventa a la buena. Es decir, pasar la plata y listo. O hacer una promesa de compraventa y pasar la plata y el día de mañana vemos cómo hacemos la compraventa. No lo hagan jamás, porque les va a traer un montón de problemas y no necesariamente porque la persona que está al otro lado está actuando de mala fe. Pueden pasar mil cosas. Que esa persona lo demanden y le embarguen la propiedad, que esa persona fallezca, que se separe de la señora y la señora después no quiera firmar, porque recordemos que la señora es dueña de la mitad. Entonces todos esos factores son importantes a la hora de comprar una propiedad. Bueno, no se case tampoco, otro consejo, sí, porque usted sea dueño o dueña de sus cosas. Oye, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Invitemos a nuestro público entonces para que pida asesoría ahí en Jurismaule con ustedes. Sí, mire, bueno, ahí está apareciendo la página web, que es www.jurismaule.cl. Nos pueden contactar a través de la página web, ahí van a encontrar nuestro número de teléfono, correo electrónico, nos pueden escribir por WhatsApp, en realidad por cualquiera de los medios. Sin embargo, el consejo siempre es traten de agendar una hora previamente, antes de ir directamente a nuestra oficina, y los vamos a poder atender. La primera consulta es gratuita, ahí los podemos asesorar, y dependiendo del trámite podemos ver el tema de los honorarios. Nosotros somos bien prácticos, le permitimos a la gente que pague en cuota cualquier tipo de trámite. Ah, ya. Bueno, eso está muy bien entonces. ¿Cómodas cuotas, precio contado sin interés? Exacto, sin interés. Muy bien. Listo. Y de esta forma, siendo las 12:19, 18, no, estoy piti ya. Bueno, gracias, señor director. 18, comenzamos a finalizar nuestro matinal. Muchas gracias por su sintonía. A las 14 horas se encuentra con Mati Cruzat en las noticias. A las 16 horas conmigo, Mujeres en Sintonía. 19 horas repetición de matinal. Después Mati Cruzat nuevamente y ya cortémosla porque ya salimos todo el día. Los quiero. A todo mi público querido, los quiero. Nos vemos más tarde. Chao, chao.